Hola, bienvenidos a este su canal de YouTube Colombia Discierne y Ora, Movimiento Nacional de Oración. Qué chévere estar este tiempo con ustedes y hoy nos acompaña una parejita maravillosa que el Señor ha traído para darnos una palabra de bendición en esta hora. Está con nosotros el pastor Camilo y su hermosa pastora Leila, quien hoy va a estar compartiendo con nosotros. Mis pastores, bienvenidos a este tiempo con el Señor y este tiempo en su canal del Movimiento Nacional de Oración, Colombia, Discierne y Ora. Bueno, para nosotros es un privilegio, Luz Amanda, estar en esta invitación contigo y unirnos a todo el movimiento que hace Colombia Discierne y Ora. Y para eso estamos aquí, para unirnos a este gran movimiento y para aportar de lo que pues nosotros tengamos que aportar en este tiempo. Qué bueno, mis Definitivamente es un privilegio estar aquí perdón. con ustedes. Tranquila, es un privilegio y un honor estar con ustedes y sobre todo sumarnos a una labor tan loable, espiritual, requerida y mandada por Dios. Qué bueno, mis pastores. Ahora sí los dejo solitos, entonces bien puedan. El tiempo es todo de ustedes. Gracias, Luz Amanda. Hay una palabra de Dios que quiero compartir, se encuentra en Josué 10:14 y dice, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Hay días que son únicos y esos días se marcan a través de la oración. Hay días que nunca más vuelven a ser iguales y esos días son espirituales. Hay días donde sencillamente cuando el hombre se arrepiente de sus pecados, confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador, hay gozo en los cielos, los ángeles celebran y la eternidad marca un antes y un después. Hay días de días. Yo estoy completamente seguro que en este tiempo de octubre 10 que estamos teniendo, en este tiempo donde nosotros nos estamos moviendo a orar, a buscar el rostro de Dios, son días como los que aparecen en Josué 10:14. Son días como nunca antes se habían vivido en Colombia. Son días donde se restaurará lo que se había perdido, la confianza en las demás personas, la confianza y la parte de creer nuevamente por una esperanza. El enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Y quiere robarte la fe de un mejor mañana. Quiere robarte la esperanza de que Colombia es un país de gloria, que Colombia es un país de grandeza, que Colombia es un país que tiene la capacidad de avanzar y de mostrar lo mejor. Nosotros venimos de Miami, Florida. Yo tuve la oportunidad por mucho tiempo de tener varios trabajos y entre esos, pues siempre donde habían diferentes nacionalidades. Miami es una ciudad multicultural. Hay personas de Centroamérica, Suramérica, aún de Brasil, del Caribe, de muchas partes. La comunidad colombiana siempre era preferida. Siempre que había una hoja de vida y tenía las mismas cualidades sobre cualquier otra comunidad, siempre preferían la colombiana. ¿Por qué? Porque siempre el colombiano tiene una característica de desarrollo, tiene una característica de profesionalismo. Manejamos uno de los mejores españoles de toda Hispanoamérica. Tenemos la característica de que tenemos siempre una creatividad para emprender nuevos negocios y esa gracia que Dios le ha dado a Colombia es una gracia que el enemigo quiere robar. Es una gracia que muchas veces nosotros no vemos porque es como el que tiene todo y sencillamente pues no lo valora. Pero cuando tú estás afuera y te das cuenta de cómo otras nacionalidades, otras perspectivas, otras personas valoran lo que es el desarrollo de Colombia, nos damos cuenta de su interés. A nivel de inversión hay muchas personas en el mundo que quieren invertir en América Latina, específicamente en Colombia. Lo consideran un país seguro, un país de inversión, lo consideran un país rico en alimentos, en biodiversidad, en todo lo que tiene que ver con cultura. Es un país altamente bendecido por Colombia. Y este ayuno al cual estamos llamando, este ayuno al cual estamos invocando a las personas, va a marcar un antes y un después. Va a marcar un día, como habla Josué 10:14, y no hubo día como aquel. Este día Dios va a escuchar nuestras oraciones. Este día al humillarse vamos a ver un cambio en toda la atmósfera de Colombia. Este va a ser un día donde claramente al arrepentirse
arrepentirnos de nuestros pecados, al exponerlos a Dios, al confesarlos públicamente, al pedirle perdón a Dios por lo que ha pasado en Colombia, por el adulterio espiritual, por lo que ha sucedido en el gobierno, por la sangre inocente que se ha corrido, por la indiferencia, por tantos pecados que se van a confesar, Dios desde los cielos escuchará y marcará un después. Habrá una antesala de cambio, vendrá un cambio de atmósfera, los cielos se rasgarán y su luz brillará, su gloria resplandecerá sobre Colombia. Colombia es el único país en el mundo que su himno nacional enfatiza el Evangelio de Jesucristo. La palabra de Dios dice claramente, y lo enfatiza el himno de Colombia, y que conozcamos las palabras de aquel que murió en la cruz. Ese es el Evangelio de Cristo. Estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando de aquel que dijo consumado es, estamos hablando de aquel que dijo los perdono, en mí hay un nuevo pacto, en mí hay redención, en mí hay gracia. Y Colombia es una tierra deseable. Colombia es una tierra amada por Dios. Colombia es una tierra donde va a haber un reavivamiento. Colombia es una tierra donde se va a despertar las iglesias para adorar verdaderamente a Jesucristo como único Señor y Salvador. Colombia es una tierra donde se ha conocido por mucho tiempo de exportación de cosas muy malas, pero llegará el día donde exportaremos el evangelio, el avivamiento, el reavivamiento, donde exportaremos los mejores productos, donde Colombia será una de las tierras más deseadas de América Latina. Dios ama Colombia. Dios tiene un plan con Colombia. Sumarte a este ayuno es sumarte a lo que Dios quiere hacer. Dios es un Dios de territorios. Dios separa para sí sus naciones. Dios desde el principio separó a Israel. Por eso la palabra de Dios dice, porque Jehová peleaba por Israel. Hoy podemos decir, porque Dios pelea por Colombia. Porque Dios no está de acuerdo con la infamia de lo que se levanta en contra de lo que Él ha establecido. Porque Dios es enemigo de los que pelean con Él. Porque Dios rechaza a los altivos de corazón, a los soberbios y a los que intencionalmente buscan el mal. Porque Dios es aquel que se levanta y dice, Colombia es mía, me pertenece. Sus habitantes son míos, me pertenece. La iglesia de Jesucristo es mía, me pertenece. Y esta es la iglesia que tiene poder. El verdadero poder no lo tiene un gobierno. El verdadero poder no lo tiene una corte suprema. El verdadero poder no lo tiene un presidente, ni siquiera la banca. El verdadero poder lo tiene Cristo. Él venció la muerte. Él tiene toda autoridad. Dice la Biblia, toda autoridad me ha sido dada en los cielos, en la tierra y debajo de ella. La palabra de Dios nos dice en Josué 10:14, ni antes ni después de él, habiendo atendido a Jehová la voz de un hombre. ¿Qué hace especial que un día cambie? ¿Qué hace que haya un antes y un después en un día, en una fecha, en una convocatoria? La oración de una nación, la oración de un pueblo. Cantidad de testimonios. Cada vez que el rey David salía a la guerra, había una diferencia cuando iban con Dios y ganaban, y cuando Dios no iba con ellos, perdían. Cuando el pueblo de Dios salía, había un antes, porque Dios estaba con ellos liberándolos, sacándolos de Babilonia, rompiendo su cautiverio, sacándolos de Egipto, acabando con estructuras como Roma. Hoy Dios tiene exactamente lo mismo. La oración es el arma más poderosa que Dios le ha dado a su iglesia. La oración es un arma que derriba y saca a la luz todas las acechanzas del enemigo. La iglesia que ora jamás será afectada por el enemigo. Es más, el enemigo tiembla ante una iglesia que ora. La oración, la humillación es verdaderamente las características que Dios busca para obrar positivamente a favor de una nación. Dios nos está llamando a encontrarnos cara a cara con Él, buscar su rostro, encontrar su rostro, y Dios quiere que la iglesia sea limpia y sin mancha. Por eso la iglesia debe despertar y entender que Cristo es su supremo sacerdote, es el hacedor de maravillas. Por eso nosotros hoy como iglesia nos estamos entendiendo en los tiempos de este gran movimiento, de esta gran participación, de este gran sentir por una nación. Cuando una nación se levanta a buscar el rostro de Dios, cuando una iglesia se levanta a decirle, Dios, estamos contigo, tú eres nuestro Dios, tú tienes el poder,
tú peleas nuestras batallas, tú acabas con nuestros enemigos, tú tomas, Señor, y tienes el control soberano desde tu reino. Entonces hay un antes y un después. Entonces los días serán diferentes, la historia cambia, el transcurso cambia, todo se alinea, se perfila a su voz de comando. Los ángeles espirituales inmediatamente atienden a las instrucciones de Dios y marchan con poder, ejecutan sus estatutos, sus enemigos mueren, todo lo que viene en contra de él cae y se levanta su gloria como nunca antes jamás se ha visto. Y esto es lo que va a pasar en estos 3 días. Esto es lo que Dios está llamando un antes y un después. Una Colombia antes de humillarse y una Colombia después de humillarse. Una Colombia antes de buscar el rostro de Dios y una Colombia después de buscar el rostro de Dios. Una Colombia que antes se apartaba o más bien participaba en unos malos caminos y ahora hay un después donde se aparta de los malos caminos. Colombia, debemos entender los tiempos, debemos discernir los tiempos y utilizar nuestra arma más poderosa, que es la oración. Cree. Para el que cree, todo es posible. No basta solo con orar. Debemos orar correctamente creyendo, confiando, entendiendo que sus oídos están aprestos a nuestra voz, escuchando y entendiendo las instrucciones de Dios. Dios va a pelear por Colombia. Dios tiene un propósito con las naciones de la tierra y la nación de Colombia es de Cristo, es para Cristo. Cristo es el Señor de señores en Colombia. Esta es una tierra que ha sido redimida por la sangre de Cristo. Esta es una tierra que va a ver la gloria viviente de Jesucristo. Esta es la tierra donde se van a hacer grandes maravillas, prodigios y milagros en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Pero todo empieza humillándonos, orando, buscando el rostro de Dios, pidiendo perdón, entendiendo sus tiempos, apartándose de los malos caminos y entonces entendiendo sus tiempos para obedecerlo, entendiendo sus tiempos para ejecutar su voz, entendiendo sus tiempos para hacer lo que Él quiere. A todos los patriotas, a todos los colombianos que aún están en el exterior, esta invitación también es para ustedes, para que se sumen, para que asistan, para que se humillen, para que oremos. A todos los pastores, a todos los líderes. Esto es un mandato de Dios. Esto no es una idea para que nosotros nos hagamos más importantes o famosos. Aquí el único que se lleva la gloria es Jesucristo. Y esto es un versículo bíblico que redimió a Israel. Esto es un versículo bíblico que acabó sus batallas. Esto es un versículo bíblico que al día de hoy tiene poder. Y nosotros estamos creyendo y estamos entendiendo que habrá un día como después de esto, como nunca antes jamás hemos visto en Colombia. Se verá la diferencia, porque cuando su pueblo se humilla, cuando su pueblo invoca el nombre de Dios y oran y buscan su rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces Dios oirá desde los cielos y perdonará sus pecados y sanará su tierra. Y Colombia es una nación que Dios necesita perdonarle sus pecados. Colombia es una nación que necesita sanar la tierra donde se ha derramado tanta sangre. Colombia es una nación donde debemos de dejar de ser el país número 1 en corrupción a pasar el país número 1 en generosidad, en misiones, en ayuda y en servir al prójimo, en quitar el robo y ser generosos y dar. Dios quiere cambiar la imagen de Colombia y empieza en su iglesia. Empieza con sus pastores, empieza con sus hijos, empieza con aquellos que le creen, empieza con aquellos que tienen el llamado, la intención, el deseo, la capacidad y el discernimiento para hacer cosas grandes y maravillosas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Estamos en un tiempo de preparación de lo que es el ayuno nacional y estos 3 días, octubre 10, octubre 11, octubre 12. Y podemos percibir que estamos en un tiempo Nínive. Recordemos que Jonás, un profeta que fue obediente, aunque no, en un principio no quería hacerlo. Estamos viendo que
esta iniciativa de obedecer a Dios trajo toda una restauración para el pueblo de Nínive que pudo arrepentirse. Y estamos en ese tiempo, Nínive, en el que, como dice la palabra en Jonás 3, vamos a leerla, dice: la palabra de Yahvé llegó por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y vete a Nínive, la gran metrópoli, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Dios nos está dando una instrucción y nos está diciendo que nos levantemos para hacer un ayuno nacional, pero un ayuno que parte también del arrepentimiento individual. Es algo colectivo, es algo en conjunto, pero tiene que partir de un arrepentimiento individual. Dice: Jonás pues se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Yahvé, y era Nínive una ciudad grande ante Elohim de 3 días de recorrido. Para Jonás no le fue fácil llegar a Nínive. Y Jonás comenzó a adentrarse en la ciudad y durante el primer día de recorrido proclamaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Elohim y proclamaron ayuno y se cubrieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Por eso es importante que incluso nos involucremos como familia, que si tú estás en una familia, puedas involucrar a todos los miembros de la familia en este ayuno, en estos 3 días. Dice: cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, este se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Aquí podríamos decir que Nínive era una ciudad pagana, no era una ciudad creyente, pero creyeron a Dios, creyeron a Dios. Ese es un llamado para la iglesia, no es un llamado para las personas que no son creyentes. Pero incluso podemos creer que algún creyente podrá escuchar a Dios y hacer el ayuno. También, como dice que llegó hasta el rey, ese es un ayuno para todos, para líderes, para familias, no solamente para digámoslo, el pueblo de la iglesia, sino para también los líderes de la iglesia que también forman parte del pueblo de Dios. Y dice que hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes que hombres y animales, bueyes y ovejas no coman cosa alguna. Este rey involucró hasta los animales y dice que no se les dé alimento ni beban agua. Cúbranse de cilicio tanto hombres como animales, clamen a Elohim fuertemente y arrepiéntanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Aquí lo dice: arrepiéntase cada uno. Tal vez uno no se puede arrepentir por el pecado de otros, sí nos podemos arrepentir por los pecados de la ciudad, de la nación, pero hay un arrepentimiento individual que cada quien tiene que hacer en este tiempo en que el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Dios Altísimo, nos está llamando. Aquí en Nínive, el rey proclamó y anunció en todo Nínive el ayuno. En nuestro caso, en la actualidad, nuestro gran rey, el rey de gloria, el rey de reyes, Señor y señores, nos está llamando a que proclamemos y anunciemos a la iglesia en Colombia ayuno, ayuno. Y dice: ¿quién sabe si se desistirá Elohim y cambiará de parecer y se apartará del furor de su ira y no pereceremos? Y vio Elohim lo que hacían. Dios lo ve todo. Dios ve nuestro corazón. Dios ve las intenciones de nuestro corazón. Dios conoce nuestros pensamientos. Y dice que Él vio lo que hacían, cómo se volvían de su mal camino y desistió Elohim del mal que había dicho que les haría y no lo hizo.
Dios nos está abriendo una ventana. Es una ventana de oportunidad en la que tenemos que, como iglesia, como pueblo, responder. Responder a este llamado que Dios nos está haciendo de estos 3 días de ayuno y oración que van desde las 9 hasta las 3 de la tarde, que no hay ninguna instrucción más allá de lo que dice la palabra y de lo que cada uno debe hacer, y es buscar en el primer día, humillarse, buscar la humillación para estar delante de Dios. En el segundo día, que es el domingo 11 de octubre, orar y buscar el rostro de Dios. Y en tercer lugar, el día lunes, que es festivo, octubre 12, apartarnos como iglesia del mal camino. Como lo dice aquí, ellos se volvieron del mal camino, Dios los escuchó, Dios los vio y decidió no hacer lo que Él había dicho que haría. Estamos en una ventana. Y esa ventana también nos lleva a Segunda de Crónicas 7, 14, 16. Segunda de Crónicas 7, 14, como lo leyó mi esposo, dice: si se humillara mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En el caso de este pasaje, Dios oye desde los cielos. En el caso del pasaje de Jonás, en el que el pueblo de Nínive se humilló, se arrepintió, ayunó, incluso involucró a los animales, entonces Dios vio que ellos se volvían y desistían de sus malos caminos. Pero algo que me llama mucho la atención es que cuando seguimos leyendo Segunda de Crónicas 7 y nos leemos el versículo 15 y 16, nos habla del renacer, nos habla de la restauración que viene al hacer lo primero que dice humillarse el pueblo. Cuando leemos el versículo 15 nos dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Así que ahora he elegido y santificado esta casa. Y si nosotros le quitáramos casa y pondríamos Colombia y dijéramos: así que ahora he elegido y santificado Colombia, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Como consecuencia de humillarnos, orar y buscar el rostro de Dios y apartarnos de los malos caminos. Ahora, Dios es el que lo hace. Esto no es acerca de nosotros, es acerca de Dios. Nosotros solo obedecemos con el llamado, así como lo hizo este rey y lo hizo el pueblo de Nínive. Ellos obedecieron el ayuno, ellos obedecieron el volverse de sus malos caminos, pero quien decidió fue Dios, porque es acerca de Él, es acerca de agradarlo a Él, es acerca de buscarlo a Él. Una humillación, una oración y un apartarnos del mal camino sin poner nuestra mirada en Dios, sin buscar el agrado de Dios, no va a tener el efecto, porque Dios conoce los corazones, Dios conoce cuando hay una verdadera humillación. Y cuando nosotros nos humillamos, estamos reconociendo la grandeza de Dios, estamos conociendo nuestra necesidad de Dios como iglesia, como nación. Todos queremos que haya un avivamiento, todos queremos que las cosas en Colombia cambien, todos queremos la paz, pero no una paz de hombres, sino una paz perpetua que solamente da el príncipe de paz. Todos queremos que las situaciones en Colombia, que todo el mundo critica, pero en sí no hacen nada, cambien, porque la solución no está en un presidente, la solución no está en un gobernador, en un alcalde que trae su agenda, la solución está en un Dios que toma el gobierno de una nación. Y cuando Dios toma el gobierno de una nación, esa nación definitivamente prospera, esa nación definitivamente se alinea al reino de los cielos. Cuando nosotros también leemos el tiempo en el que estaba
el Nehemías, y cuando él fue instruido para reconstruir, nosotros estamos siendo también instruidos, no solo para arrepentirnos, no solo para humillarnos, no solo para volver de nuestros malos caminos, sino también para reconstruir los muros, reconstruir las ruinas, reconstruir la iglesia. La iglesia necesita ser reconstruida de acuerdo al diseño original de Dios. Seamos sinceros, en algún momento del camino nos perdimos y quitamos a Cristo de ser la cabeza de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, es el fundamento, y en algún momento del camino se perdió y ya la iglesia no estaba con Cristo como cabeza, como Yeshua, Jesús como cabeza, sino que el hombre empezó a ser la cabeza de la iglesia. Empezaron a venir ideas de hombre, empezó a apagarse el Espíritu Santo, empezó a apagarse el mover de Dios en medio de la iglesia, empezó a haber menos milagros, empezó a haber menos salvación y empezó a detenerse el fluir de Dios. ¿Por qué? Porque alteramos el diseño original. Es importante que en este ayuno incluso podamos entender que nosotros como iglesia, porque la iglesia es cada uno de nosotros, tenemos la autoridad, tenemos la potestad que Jesús nos ha dado para poder reconstruir esos muros y poder ser una iglesia influyente, poder ser una iglesia determinante, poder ser una iglesia que no sale en las noticias porque el pastor o porque esto, sino porque hace cosas que de verdad exaltan el nombre de nuestro Dios y que precisamente porque está cumpliendo su función de iglesia es que otros desean, el no creyente desea venir a la iglesia. La iglesia tiene la solución para muchas de las circunstancias y situaciones problemáticas que acarrean en una nación. Y por eso como iglesia tenemos la respuesta a la paz, la respuesta a la de construcción de la familia, la respuesta a lo que sucede con los jóvenes, con los niños. Y por eso es importante que como en el tiempo de Nehemías, que podemos leer en el capítulo 9, la palabra de Dios que dice, el día 24 del mismo mes, los hijos de Israel se reunieron ayunos con saco y ceniza sobre ellos, y los del linaje de Israel se separaron de todos los extranjeros y confesaron sus pecados, y no solo sus pecados, sino que la palabra nos dice, y las iniquidades de sus padres, de sus antecesores. Ahora aquí en Nehemías sí estamos hablando del pueblo de Israel. En este momento Nínive no era una ciudad creyente, era una ciudad pagana. Estamos viendo que los no creyentes aún creyeron a Dios, creyeron lo que Jonás les decía. Pero aquí en Nehemías estamos viendo al pueblo de Israel, el pueblo de Israel que se había mezclado cuando Dios había dicho que no se mezclara. Y así podemos ver la condición de la iglesia actual. Estamos mezclados, le hemos dicho a cosas que son pecados, sí, bienvenidas, e incluso cosas que no son pecado, las hemos sacado de la iglesia. Hemos alterado lo bueno por lo malo por lo bueno. Entonces, aquí en Nehemías hay un arrepentimiento, hay un ayuno, pero hay una confesión de pecados. Y cuando confesamos los pecados, no podemos confesar los pecados en general, Señor, nos arrepentimos, me arrepiento de mis pecados y tú conoces mis... No, Él espera que confesemos los pecados, cada uno de ellos, que los enumeremos. Y como dice Primera de Juan, si confiesas tus pecados, Él es fiel en perdonarte y limpiarte de maldad. Hay que hacer una confesión individual porque puede ser que yo no conozca tus pecados, tú no conoces los míos. Pero cuando tú confiesas tus pecados, tú estás trayendo luz
a esa tiniebla, eso que está oculto, porque un pecado es algo que está oculto. Claro, oculto para la demás gente, pero no para Dios, porque Dios sí lo ve todo. Pero cuando tú confiesas el pecado, la maldad, entonces está saliendo de lo oculto y ya no tiene potestad las tinieblas, sino que sale a la luz para que la luz admirable de Jesús pueda tomar ese pecado y pueda limpiarlo y pueda redimirlo. Porque aunque Jesús murió por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, seamos sinceros, aún se sigue pecando. Y hay que seguir pidiendo perdón, hay que seguirse arrepintiendo. Ahora, arrepentirse es un cambio de actitud. Yo no puedo pedir perdón y seguir en las mismas. Yo tengo que pedir perdón, arrepentirme significa que ya no lo voy a volver a hacer. Tiene que haber un fruto de arrepentimiento, tiene que haber una muestra de arrepentimiento. Y aunque nosotros podamos engañarnos a nosotros mismos, no podemos nunca engañar a Dios porque Él sabe si verdaderamente nos hemos arrepentido o no nos hemos arrepentido. Entonces es muy importante que en este tiempo confieses tus pecados, confesemos nuestros pecados, que sea un tiempo de intimidad con Dios para confesarlos en voz alta. No es solamente decir, Señor, tú sabes mis pecados. No, Señor, he pecado, como dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. Hemos pecado. Y como hemos pecado, hay que confesar esos pecados, hay que confesar e irnos más allá, como en el tiempo de Nehemías, y confesar las iniquidades de nuestros padres, de nuestros antecesores, de nuestros ancestros. Y continúa diciendo en el versículo 3 del capítulo 9 de Nehemías, y puestos de pie en su lugar, leyeron en el rollo de la ley de Yahvé, su Dios, la cuarta parte del día, y durante otra cuarta parte hicieron confesión y se postraron ante Yahvé, su Dios. Estamos viendo que esto no es ni siquiera una cuestión rápida. Estamos viendo que esta no es ni siquiera una cuestión de segundos. Estamos viendo que esta es una cuestión de que la palabra, leer el rollo, al leer la palabra que es viva y eficaz, nos trae luz de cuáles son nuestros pecados. Ahora, si tú nunca lees la palabra de Dios, si tú no la abres la Biblia o la tienes abierta en el Salmo 91 y piensas que así es que el Salmo va a salir y va a ser un efecto, entonces no estás haciendo nada, porque al no leer la palabra no te va a como quien dice, confrontar con tu vida y con tu pecado. Es necesario que incluso como iglesia nos preparemos leyendo desde ya la palabra para que la palabra nos vaya haciendo rema, nos vaya confrontando, y en ese tiempo que estamos hablando, ese tiempo que Dios convocó, ayuno nacional, octubre 10 sábado, octubre 11 domingo, lunes 12 de octubre, podamos tener claridad de cuáles son nuestros pecados. Porque si tú ni siquiera sabes cuáles son tus pecados, no vas a poder arrepentirte de ellos y van a seguir allí operando. Así que es importante que desde ahora nos preparemos leyendo la palabra de Dios. Nehemías lo hizo en su tiempo, leyeron el rollo y no leyeron un versículo, porque a veces uno dice, no, pues ya yo me leí un versículo y ya hice mi devocional del día o mi función del día. No, leer un versículo no es lo mismo que leer todo un capítulo o todo un pasaje de la Biblia. Es importante hacer los devocionales, sí, pero un versículo no te va a llenar, así como no te llena comerte solo la ensalada. Te llena comerte todo el plato de comida, y si quedaste con gusto hasta el postre te lo puedes comer. Entonces tenemos que entender que la palabra de Dios tenemos que amarla. Tiene que ser miel a nuestra boca, a nuestro ser. Y lamentablemente el creyente en algún momento se convirtió en un analfabeta bíblico, no conoce la palabra. Por eso cuando vienen doctrinas de demonios y cuando vienen falsos profetas y falsos maestros, entonces las creen, porque no confrontan ni tienen la palabra de verdad para poder saber cuál es la verdad.
Por eso una invitación que hacemos en este tiempo de preparación al ayuno nacional es comenzar a escudriñar la palabra, comenzar a leer no solo un versículo bíblico, sino pasajes bíblicos que nos hablen de cuál es nuestro pecado, de qué tenemos que arrepentirnos. Incluso hay que arrepentirnos de no leer la palabra y de no tener esos tiempos de oración donde la palabra Dios nos la hace rema, nos la hace viva en ese tiempo de oración, donde nos da pasajes por los que podemos proclamar, por los que podemos caminar en nuestro día. Es por eso que el creyente camina en derrota, porque no tiene la palabra para que esa palabra viva sea su proclama para tener victoria. Ahora, cuando continuamos leyendo, dice, luego subieron al estrado de los levitas y nos comienza a nombrar todos los levitas que subieron al estrado y dice que y clamaron a gran voz a Yahvé su Dios. Fue un clamor. Hay un momento en que nuestra oración se debe convertir en un clamor que sale desde nuestro más profundo, desde lo más profundo de nuestro ser, en el que le estamos literalmente diciendo a Dios, Dios interven, Dios ayúdanos, en que estamos reconociendo la grandeza y el poder de Dios, porque seamos sinceros, nosotros somos simples mortales. Nosotros tenemos el poder de Cristo en nosotros, pero Dios es el soberano. Él es el que opera. Él es el que ve nuestro clamor y decide actuar por lo que Él ve o por lo que Él oye. La palabra nos enseña que el pueblo de Israel estuvo clamando durante mucho tiempo en su esclavitud en Egipto, hasta que Dios dijo, es el tiempo, los voy a librar, y les envió a Moisés. Un Moisés que ni siquiera creía en él mismo y que le hizo su como quien dice, su cambiemos de persona, pero al fin Dios enojado le dijo, eres tú, te escogí a ti, si no estás convencido tú mismo, pues te envío también con tu hermano. Pero Dios envió un Salvador que es un prototipo de Jesús ante el clamor de un pueblo que estaba esclavizado en un Egipto, que no conocía lo que había ocurrido con José y con el pueblo de Israel en el tiempo de José. Así que es muy importante que clames a Dios, que no solo ores, sino que clames por Colombia, que te arrepientas, que confieses tu pecado y que puedas clamar por tu país. Esto es una cuestión de amor a nuestra nación. Es una cuestión de amor a la visitación y a la salvación que Dios quiere traer a nuestra Colombia. Nosotros, además de ese patriotismo que nos caracteriza como colombianos, que en todo lado ponemos la bandera, que mejor dicho, que Colombia, que es más que un patriotismo, es un amor que tiene Dios y que lo hace sentir en nuestro corazón y que late por Colombia, por la salvación de Colombia, por la sanidad de Colombia, por la paz de Colombia. No porque se haga un tratado de paz o porque un hombre diga que va a hacerlo, no, porque el príncipe de paz reina en Colombia. Y cuando hay paz que la da el príncipe de paz, no hay guerra o no se puede con la guerra porque prima la paz. Y en el tiempo bíblico, como podemos ver en la Biblia, que Dios traía paz a las fronteras. Dios era el que traía y daba paz a nuestros enemigos, daba paz a los enemigos de Israel, así como en este tiempo Dios quiere traer paz a nuestros enemigos y paz a nuestra tierra. Así que incluso, como lo decía mi esposo, colombiano, si tú estás tal vez no en Colombia, pero estás en otro país, que ese amor y ese latir por Colombia, que es mucho más que un patriotismo, te haga entrar en este tiempo de ayuno nacional, en esta ventana de 3 días que Dios está abriendo para que como en Nínive nos humillemos, nos arrepintamos, volvamos de nuestro mal camino y busquemos a Dios con oración y clamor. Y después
la palabra también nos está diciendo que en Nehemías 5, después en el capítulo 5, ellos se levantaron, dijeron: levantaos y bendecid a Yahvé vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Comenzaron a bendecir a Dios porque, como les decía, esto no es acerca de nosotros, esto es acerca de la agenda y del plan de Dios que quiere traer para Colombia, pero que solamente nuestra humillación, nuestro arrepentimiento puede hacer que Él obre el plan maravilloso y glorioso y hermoso que tiene para nuestra Colombia, para la niña de sus ojos, para una nación que Él quiere levantar, que Él quiere bendecir, que Él quiere restaurar, que Él quiere reconciliar, que Él quiere decir: levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor está sobre ti, Colombia. Así que dice: bendigan tu nombre glorioso y sea exaltado más que toda bendición y alabanza. Como iglesia tenemos que reconocer que tú solo eres Yahvé. Tú hiciste los cielos de los cielos y toda su hueste, la tierra y cuanto hay en ella, los mares y todo lo que contienen. Tú das vida a todo ello y las huestes de los cielos se postran ante ti. Cuando nosotros leemos este versículo, nosotros podemos ver que Dios es Dios, que Dios fue el que hizo los cielos y la tierra, que Dios extiende los cielos, que todo se postra ante la grandeza de Dios. Y por eso, al humillarnos, estamos reconociendo esa grandeza. Estamos reconociendo que solamente la mano de Yahvé, la intervención de Dios, puede hacer algo en nuestra Colombia. Y lo estamos haciendo porque lo creemos. El pueblo de Nínive creyó lo que la palabra de Dios decía por medio de Jonás y lo hicieron. Nosotros estamos haciendo este tiempo y vamos a hacer este tiempo de humillarnos, orar y buscar el rostro de Dios, apartarnos del mal camino porque creemos que Dios puede hacer algo y que lo que ha dicho que va a hacer contra Colombia lo puede revertir y hacer su gloriosa presentación de su majestad en Colombia para traer su salvación, su restauración. Así que después nos dice que aquí en el libro de Nehemías, que Dios encontró que el corazón de Abraham era un corazón fiel e hizo un pacto con Abraham para darle la tierra del cananeo porque encontró que su corazón era fiel. Amigos, amigas, hermano, hermana, pastor, pastores, profeta, maestro, apóstol, pueblo de Dios, iglesia de Cristo, que Dios encuentre en nuestros corazones un corazón fiel a Dios. Es tiempo de volvernos de la idolatría. Es tiempo de quitar las mezclas. Eso fue lo que más padeció el pueblo de Israel y es lo mismo que más padece la iglesia en nuestro tiempo. Tenemos que quitar los ídolos de nuestro corazón. Incluso el pueblo ha llegado a idolatrar al pastor, a idolatrar a los siervos de Dios. Tenemos que quitar los ídolos, tenemos que volver nuestro corazón a Dios, tenemos que tener un corazón fiel a nuestro Dios, que sea como Abraham, que pueda encontrar en nosotros un corazón fiel y que pueda entonces hacer pacto con nosotros en este tiempo, que pueda traer su restauración, que pueda sanar la tierra de Colombia, que pueda sanar cada ciudad, cada departamento, cada pueblo y que en masas las personas reconozcan que no necesitan sino al Dios de Israel, porque hay un solo Dios y ese es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac, el Dios de Israel.
No hay otro Dios. Hay personas que dicen, no, es que yo creo en Dios a mi manera, es que yo tengo mi Dios. No, hay un solo Dios. Es el Dios de Israel, es el Dios de Abraham, es el Dios de Jacob, es el Dios de Isaac. Los musulmanes se están convirtiendo a Cristo porque cuando abren la Biblia ven que es el Dios de Israel. Es el Dios de Israel. Es el Dios de Abraham. Así que es muy importante que como pueblo, que como iglesia, entendamos, como también lo dice en Nehemías 17, dice, pero tú eres un Dios presto al perdón. Estamos humillándonos, estamos haciendo esta obediencia de ese ayuno que ha proclamado el rey, porque estamos creyendo, como lo creyeron en el tiempo de Nehemías, que tú, Dios, eres presto al perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, y no los abandonaste. Si no abandonaste al pueblo de Israel, que fue un pueblo idólatra, que una y mil veces, como lo decía el salmista, Dios los perdonaba, clamaban, los restauraba y otra vez se iban bajo los ídolos. ¿Cuánto más nuestro Dios clemente y compasivo no va a tener misericordia con nuestra Colombia, no va a tener misericordia con la iglesia de Colombia? Así que iglesia entendida. No toda la iglesia está entendida. No toda la iglesia es como la tribu de Isaacar, que entiende los tiempos y que tiene entendimiento de la agenda de Dios, de lo que Dios quiere hacer, de lo que hay en el corazón de Dios, de lo que hay en la mente de Dios. Entonces, por eso estamos hablándole a la iglesia entendida. Le estamos haciendo un llamado a la iglesia entendida. Tú que estás viendo este video, tú que lo vas a ver, tú que estás allí como suscriptor del Movimiento Colombia Discierne y Ora. Tú que tal vez vas a ver este video y te va a inquietar, porque Dios te va a inquietar y te va a como que dice, a reclutar como entendido, como un remanente. Iglesia entendida, a ti te estamos hablando. Como entendida, entiende que Dios te está llamando a un tiempo de 3 días, a un momento Nínive, a una ventana, como en el tiempo de Nehemías, como en el tiempo de Esdras, como en el tiempo inminente en el que vivió Esther, que era de vida o muerte. Estamos en un tiempo importante para humillarte el día octubre 10, sábado, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, haciendo este ayuno para humillarte en ese día sábado, para reconocer la grandeza de Dios. Y en el día domingo, octubre 11, para que ores y busques el rostro de Dios. Y en el lunes, octubre 12, para que te apartes de los malos caminos. Ahora vamos a terminar orando. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, tu palabra declara, bendito sea Dios que oyó nuestras oraciones o nuestros ruegos. El Salmo 21:2 declara, le has concedido el deseo de su corazón, y esta es una nación que clama por arrepentimiento. Esta es una nación que clama por humillación. Esta es una nación que busca tu rostro. Esta es una nación que se aparta del mal. Padre, en este momento, Señor, nosotros creemos el Salmo 21:2, en el cual nos concedes el deseo del corazón de una nación, y no negarás la petición de los que clamamos arrepentimiento, misericordia, perdón. Señor, contra ti, solamente contra ti hemos pecado. La iglesia ha pecado, los pastores han pecado, los evangelistas han pecado, los apóstoles han pecado. Señor, los maestros dando falsos mensajes de enseñanza han pecado, Señor. Hemos comercializado tu mensaje, hemos hecho de una senda angosta una senda ancha, y hemos cambiado el concepto de tu grandeza y lo hemos rebajado a cosas vanas y materiales. Señor, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos perdón. Hoy queremos que tus ojos vuelvan a estar sobre Colombia y en Colombia.
Hoy te pedimos perdón por la Corte Suprema de Justicia, porque sus balanzas son adulteradas y no son justas. Hoy te pedimos que remuevas, Señor, a los que no obran a favor de la verdad, a los que mienten y son comprados y son testigos falsos, los cuales tú aborreces. Hoy te pedimos perdón en el nombre de Jesús, Señor, por presidencia, por su gabinete, por sus ministros. Tu palabra nos llama a orar por las personas que están en autoridad, pero también nos llama a que nos arrepintamos y pidamos perdón por aquellas, Señor, que han hecho un mal trabajo. Señor, por movimientos, Señor, que buscan el derrocamiento de tu verdad. Por aquellos movimientos, Señor, que hostigan y llevan a un pueblo, Señor, a morir. Hoy te pedimos perdón por los que incitan al mal, por los que buscan el pecado, por los que corren por un camino de maldad. Perdónanos. Hoy queremos volver a tus caminos, Señor. Tu palabra declara claramente en el Salmo 34, 4, 6, 15 y 17, busqué a Dios y Él me oyó. Te estamos buscando y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Señor, mira a los colombianos que buscan tu rostro y alúmbralos con la luz de Jesucristo. Míralos con misericordia en el nombre poderoso de Jesús. Tu palabra dice que clamamos y nos oyes y nos libras de todas las angustias que se puedan venir sobre la nación de Colombia, sus territorios, aún la isla de San Andrés, sus aguas, sus mares. Oramos por los soldados, oramos, Señor, por el ejército, por la policía, oramos por todas las entidades públicas, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que hoy la iglesia se humille, ore, busque tu rostro, se aparte del mal camino y glorifique tu nombre. Que tus ojos estén sobre los justos y atentos tus oídos al clamor de ellos. Tu palabra declara y dice, clama a los justos y Jehová oye. Clama a los justos y Jehová oye. Clama a los justos y Jehová oye y los librará, los librará, los librará en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, de todas sus angustias. Amén. Mis queridos pastores, qué gran bendición. Quiero abrir la ventanita y no me deja. Gloria al Señor. Qué gran bendición, qué gran tiempo, qué palabra, una palabra rema, una palabra que transforma, una palabra que cambia, una palabra que exhorta, que invita. Gracias por este tiempo, mis amados pastores, por estar con nosotros, por bendecirnos con esta palabra y por invitarnos de esta forma tan especial a este ayuno 10, 11 y 12 de octubre, ayuno nacional, tiempo decisivo para la nación por medio de una iglesia que se levanta. Recordemos que de la condición de la iglesia depende la condición de esta nación, así es de que todos vamos a pasar la voz. Hay un ayuno nacional, todos nos vamos a entrar en ese ayuno. Como decía la pastora, pongamos a la familia, pongamos a todo el mundo en este propósito. Darles las gracias, mis pastores, por estar ahí con nosotros y a ustedes que han estado con nosotros hasta el final. Muchas gracias. Y bueno, estamos en este tiempo de Zoom, en estas tareas que hemos tenido que hacer de esta manera, así de que agradecerles, mis pastores, les doy el tiempo para que se despidan de nosotros y para poder terminar este tiempo de oración. Gracias por estar escuchándonos, por su tiempo. Esperamos, como dice la palabra de Dios, que esta palabra no va a regresar vacía. Sabemos que después de esto viene un gran reavivamiento. Sabemos que Dios está trayendo fundamentos sobre la nación de Colombia para que sea una nación de grandes maravillas, de grandes milagros. Y sé que en esta nación se va a ver reflejado el poder sobrenatural de Jesucristo. Creemos en el mover de Dios, creemos en el poder de Dios y sabemos que todos los que lo buscamos, como dice la Biblia, Él escucha a los justos y Él obrará. Así que en el nombre de Jesús, oramos para que Dios te fortalezca en estos días, para que te sumes, para que creas, para que te humilles, para que busques su rostro, nos apartemos de sus malos caminos y andemos por esa senda de justicia que nos llevará a vivir en la plenitud de vida en Cristo Jesús. Gracias por la invitación, Luz.
Luz, Amanda, y bueno, ya saben a todos los que nos están escuchando, es un compromiso, no con Luz Amanda, no con Colombia Discierne y Ora, sino con Dios. Amén. Que nos está llamando y proclamando ayuno. Y desde ahora establecemos que nada ni nadie podrá interrumpir la conexión de Internet. Nadie ni nadie va a poder interrumpir lo que se va a hacer desde YouTube. Van a estar las conexiones bien estructuradas. Dios va a enviar ángeles para proteger cada conexión y cada tiempo en la casa, cada tiempo de la familia en la casa, cada tiempo en que cada familia va a hacer su altar. Es importante que cada familia haga su altar y desde ahora establecemos en el nombre de Jesús que no va a haber ninguna distracción, Amén. que no va a haber ningún obstáculo, que no va a haber nada que pueda impedir Amén. lo que el Rey de Gloria ha establecido para estos 3 días de ayuno nacional. Así que ya saben, compromiso con Dios de hacer ese altar familiar en familia en estos 3 días, esta ventana, este momento Nínive en el que vamos a estar. Amén, así es mi pastora linda. Y bueno, recuerden suscribirse al canal si no lo ha hecho, comparta los videos, comparta ese material, que se escuche esta palabra, inundemos las redes sociales, les sigo insistiendo, coloquen el plotter que estamos mandando, coloquen los mensajes, compartan con sus amigos, WhatsApp, los estados, o sea, inundemos esto avisando, seamos esa trompeta de Dios para avisar que el Señor ha convocado a un ayuno nacional a su iglesia. Los bendigo con toda bendición. Gracias por estar ahí. Nos vemos mañana a esta misma hora. Recuerden también que sobre el mediodía estamos enviando un mensaje también de preparación de este ayuno. Chao, chao. Bendiciones. Sí.